Este es un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org. Es tan hermoso como cada domingo reunirnos y empezar a compartir, abrir la palabra y saber que esa palabra es la que nos instruye, la que nos guía y nos encamina. A veces no nos gusta ciertas cosas o tenemos que, o queremos más bien empezar a taparnos los ojos en ciertos pasajes o ciertas situaciones que leemos y aprendemos, pero en todo la palabra de Dios nos construye, nos edifica y nos forma. Uno de los peligros más grandes que encontramos en las congregaciones cristianas es que cada vez encontramos más personas que, como yo lo he dicho en alguna ocasión, personas que creen, personas que creen que son hijos de Dios, que han cambiado, que han entregado su vida, personas que viven un cristianismo light, un cristianismo superficial solamente. Y es algo interesante porque cuando encontramos a este tipo de personas dentro de las congregaciones, son los más aferrados, ¿verdad? Son aquellos que se saben el evangelio de A a la Z, teórico nada más, incluso memorizado, y te lo pueden recitar y te dicen, es que este es el paso 1, paso 2 y paso 3. Y te dicen, yo soy cristiano, ¿por qué? Porque toda mi vida he ido a la iglesia, tal vez. Yo soy cristiano, ¿por qué? Porque en algún momento estuve en una iglesia donde el pastor dijo, ¿quién quiere ir al cielo? Levante la mano, y yo la levanté. Es más, soy recristiano porque cada vez que lo hacía yo la levantaba también. O repita esta oración conmigo para que seas salvo. Y yo repetí cada palabra que dijo, por eso yo me considero y yo sé que soy hijo de Dios. Tristemente, estas personas son incluso más difíciles de tratar que, pienso yo, hasta a veces que un ateo. Porque ¿cómo le ayudas a un enfermo que está convencido que ya sanó? ¿Cómo le ayudas a un enfermo que piensa que está sano, verdad? Y que el doctor le dice, mira, esta es la medicina para sanar esa enfermedad específica que tú tienes, pero ¿qué es lo que sucede? Viene el enfermo y dice, no, es que la comadre ya me dio un remedio casero de unas hierbas buenísimas, no necesito esa medicina. Y con las hierbas de la comadre ya estoy sano. ¿Cómo le ayudas a estas personas? ¿Y cómo sabemos que siguen enfermos? Por la evidencia. ¿Cómo tú puedes darte cuenta de que no ha habido realmente una entrega, un nacimiento nuevo? ¿Por qué? Por la vida que están llevando. Tú dices, ok, ese remedio que te dieron, pero mira, tienes las mismas síntomas, no has cambiado nada, sigue la enfermedad, se ve latente por tus poros saliendo. En tu piel, en tu cara se ve que está la misma enfermedad. Igual pasa con el cristianismo. Vemos, se vuelve evidente la vida, que no ha habido un cambio, que siguen viviendo igual y siguen en la práctica constante de pecado. Siguen en la práctica constante de pecado. Ahora, si bien es cierto, ningún cristiano será libre por completo del pecado en esta vida, ¿verdad? Nadie va a llegar a un punto en el cual ya digas, es que yo ya no peco. Esto no es cierto. Pero la verdad es que el creyente verdadero ya no peca igual. Esa es una realidad que tenemos que saber tú y yo. El creyente verdadero ya no peca igual. Hay dolor en el pecado. Cuando el pecado ha sido revelado por la palabra de Dios, cuando tú te das cuenta, esta práctica que yo hago, dice la Biblia que es pecado y ha sido revelado, ¿sabes qué? Ya no lo vuelves a hacer igual. Ya no sigues, hay dolor, hay arrepentimiento ahora. Y quizá hay alguna falla, pero el corazón está constante arrepentimiento. Pero el que no ha nacido de nuevo, ¿qué pasa? Vuelve a la práctica o vuelve a lo mismo y no hay dolor, no hay un sentir, no hay un arrepentimiento.
Y desde los tiempos de Pablo, vemos en la iglesia a la cual Pablo le escribe que había personas que llevaban este estilo de vida, que estaban viviendo de esta manera. Y el problema era que empezaban ellos no solamente a vivir contaminados ellos en su vida, sino que empezaban ellos a contaminar a aquellos que eran nacidos de nuevo, aquellos que eran creyentes verdaderos, y los querían confundir tal vez, y les decían: mira, yo sigo en esta práctica y no pasa nada, no me ha caído ningún rayo, puedo seguir igual. ¿Por qué estás tan afanado, tan aferrado? Y empezaban a contaminar a otros. Es por eso que el apóstol Pablo viene a exhortar a la iglesia, a los que son creyentes verdaderos, ¿a qué? A estar alerta, incluso de los que están adentro de la misma congregación. Es una exhortación a, no nada más se trata de cuidarte de los de afuera, también en muchas ocasiones hay que voltear hacia adentro y estar alertas de los que están dentro de la misma congregación. Por eso comienza el capítulo 5, versículo 6, diciendo esto el apóstol Pablo, y dice: que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Se trata de que afirmemos lo que hemos venido hablando a lo largo de la carta. Necesitamos aprender a identificar. ¿Cómo? A partir de nuestra identidad. Yo sé quién soy, yo sé qué es lo que me ha dado, yo sé a qué me ha llamado el Señor, yo sé en qué posición estoy, y a partir de esa identidad que yo tengo podré identificar a aquellos que me rodean. ¿Por qué? Porque no son como yo. Es conocerte a ti mismo primeramente, para que al saber quién tú eres puedas reconocer, identificar a aquellos que no son como tú. ¿Por qué? Porque la identidad que nos da Cristo es la misma para todos. ¿Estás de acuerdo? Y si yo sé quién soy, podré estar alerta de aquellos que están alrededor mío. Entonces, la prioridad, ¿cuál es? Conoce tu identidad. Trabaja en tu identidad. Fíjate, es como aquellos que trabajan o que se dedican a identificar billetes falsos. ¿Tú sabes qué es lo que hacen ellos? No se ponen a conocer todos los billetes falsos del mundo, ¿verdad? Nunca acabarían. Más bien, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a conocer a detalle el billete real. Y lo estudian, lo analizan detalladamente, su peso, su tamaño, su forma, el relieve, cómo se siente, las marcas que tiene, el olor incluso. Y cuando lo conoces a detalle, cuando venga un billete falso, ¿qué va a pasar? Automáticamente vas a saber: no, este no es. Pero necesitas primeramente conocer a detalle lo real, la verdadera identidad. Es lo que Pablo ha venido haciendo, enseñarnos quiénes somos, cuál es nuestra identidad. A lo largo de toda la carta hemos visto: tú eres, tú tienes, tú vives así, tú ya no eres así, ahora estás acá. Si tú recuerdas, en el verso anterior, en el verso 5, Pablo presenta a aquellos que no son parte de la familia de Dios y que quedan revelados por sus obras, por su vida, ¿sí? Y les dice en el verso 5: porque puede estar seguro de que nadie que sea como avaro, inmoral o impuro tendrá herencia en el reino de Dios. O sea, no son parte de. Date cuenta que ellos no son como tú. Tú eres de esta manera, ellos están viviendo de esta forma. Pablo dice: nadie de ellos tendrá herencia en el reino a causa de la práctica de su pecado, a causa de la constancia en ese pecado que revela sus corazones y revela sus vidas. Tú ahora puedes identificar a aquellos que viven en falsedad, porque ahora tú puedes saber quién eres. Ellos tienen el resultado, que es la separación, la práctica del pecado constante. De hecho, la Biblia tiene listas de pecados, si tú sabes, y déjame mostrarte algunas. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21, fíjate lo que dice el apóstol Pablo a los Gálatas. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos,
rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales les advierto. Como ya les he dicho antes, ¿qué? Los que practican. ¿Qué pasa con ellos? No heredarán el reino de Dios. Déjame mostrarte otro. 1 Corintios 6, 9 y 10. Pablo aquí también hablando a los corintios. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, dice Pablo. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores y estafadores. ¿Qué? Heredarán el reino de Dios. Si te das cuenta, Pablo está repitiendo acá la misma frase. No se dejen engañar. ¿Por qué? Porque muchos van a tratar de negar esto y escuchamos y traemos la autojustificación, ¿no? Y decimos, bueno, Dios es amor y por cuanto Él es amor no se va a dar cuenta y me va a aceptar tal y como soy. Por cuanto Dios es amor, Él me va a aceptar tal y como soy. No necesito cambiar, entonces puedo permanecer en la práctica de mi pecado. No necesito hacer otra cosa. Dios es tan bueno que no va a tomar en cuenta mi pecado y me va a mantener ahí, siempre cerca de Él, no importa lo que yo haga. Pero Pablo dice que nadie los engañe. Que nadie los engañe con palabras vanas. Literalmente vano se traduce como hueco, como vacío, porque así son los argumentos que dan estas personas. Los que practican estas cosas, sus argumentos son carentes de fundamento. No hay nada, está vacío realmente. Piénsalo. ¿Por qué Dios aprobaría que su santidad, por qué Dios aprobaría que su pureza fuera menospreciada con la práctica de mi pecado? ¿Tiene lógica? ¿Tiene sentido? Solamente porque me hace sentir bien conmigo mismo y calma mi conciencia y digo, ok, Dios es amor y traigo el amor de Dios a esto. No hay fundamento real. Está vacío, está hueco. No podemos traer el amor de Dios como justificación. Déjame decirte qué es el amor de Dios. ¿Cómo se demuestra el amor de Dios? El amor de Dios se manifiesta ¿cómo? Librándonos de la esclavitud del pecado. Así es como se muestra el amor de Dios. El amor de Dios no es que nos tolere nuestro pecado. Eso no es el amor de Dios. Porque entonces, ¿para qué murió Cristo? Si no necesitamos ser liberados de la esclavitud del pecado, ¿para qué murió Cristo entonces? Pudiéramos decir, Dios, simplemente tolérame. Tolérame. Este pensamiento o esta manera de pensar realmente es blasfemia delante de Dios. Y a causa de esto, Pablo dice, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. A causa de este pensamiento. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Aquellos que se dicen seguidores de Jesús, ¿pero qué? Siguen en su pecado y aún más lo justifican. Te digo una cosa, habrá mayor severidad en la ira de Dios para con ellos. Y es donde recordamos lo que dijo Juan en Apocalipsis, que el Señor diciendo, ojalá fueras frío o caliente. Ojalá fueras uno u otro, pero por cuanto eres tibio. Pablo acá dice en el versículo 7, por tanto, no sean partícipes con ellos. No los apruebes, no los promuevas, no los incites en sus prácticas, no te vuelvas parte en ningún sentido de esa práctica. ¿Por qué? Porque tú ya no eres como ellos. Tu identidad ahora es diferente, ahora es otra. Si tú ya has creído, si tú ya has entregado tu vida a Cristo, ¿sabes qué? Él te ha liberado del yugo de la esclavitud. No tienes por qué seguir ahí. No necesitas. Ya no eres el mismo. Ahora eres diferente, eres otro.
y cargas la imagen de Cristo. Pablo lo afirma en el versículo 8, porque ustedes antes eran tinieblas, pero ahora, ¿qué son? Dice, antes eran, ahora son luz en el Señor. Entonces, anden, compórtense como hijos de luz. En otras palabras, Pablo está diciendo que sea evidente la diferencia entre las tinieblas que vivías antes y la luz que eres ahora. Que sea evidente la vida anterior y la vida que tienes hoy en Cristo. Porque antes eras, pero ahora eres. Por tanto, no seas partícipe con ellos. No te vuelvas parte de ese clan o de ese mover. La pregunta que necesitamos hacernos tú y yo hoy es, ¿dónde estamos realmente? Considerando esto, considerando nuestra identidad, considerando todo lo que Pablo y la Escritura nos ha dicho de nosotros, ¿dónde estoy? ¿De qué lado estamos? Si pones en evidencia tu vida, tu comportamiento, tu andar, tus palabras, ¿dónde estoy? Piensa en cómo eras en otro tiempo. Piensa en tu vida anterior. Piensa aquella identidad que el mundo te dio o que tú mismo te forjaste. No, es que yo soy el mejor, todas las puedo, todas las tengo. Y yo mismo me forjo una identidad. Ok, piensa, ¿cómo eras? Y pregúntate, ¿qué diferencia hay hoy? ¿Qué diferencia hay hoy en mí? Y estoy hablando no de una diferencia por remordimiento, sino una diferencia, un cambio en ti por convencimiento. O sea, saber con seguridad que Dios es el que está transformando tu vida. Yo te puedo decir, no hagas y no vas a hacer. Pero no porque estás convencido, sino porque alguien más te dijo. Es que puedes decir, estoy seguro que en esta área yo nunca la he podido trabajar, transformar, cambiar, pero hoy Dios está haciendo el cambio en mí porque yo era, pero ahora soy. Pregúntate, ¿en dónde estás? ¿Sigues en la práctica de los mismos pecados? ¿Sigues hablando igual? ¿Sigue habiendo inmoralidad constante en tu vida? Piénsalo un momento. Porque esto es tinieblas. Esto es tinieblas. Cuando la Biblia habla de tinieblas, se refiere a aquello que carece completamente, obvio, de luz y de verdad. Aquella vida que no tiene absolutamente nada de verdad y de luz se le considera tinieblas. Aquella vida que sobrepone su voluntad por encima de la voluntad de Dios. ¿Sabes una cosa? Aquí pudiéramos evaluarnos con mayor claridad. ¿Dónde estoy hoy? ¿En dónde estamos ubicados? El apóstol Juan, en su evangelio, dice que los que practican el pecado, o sea, llevan su vida en una práctica de pecado, aman las tinieblas. Y es bien interesante porque hace poco yo escuchaba esto, no lo había visto de esta forma, pero esa palabra aman es en el griego ágape, que es un amor sacrificial. ¿Qué está diciendo ahí? Que los que practican el pecado lo aman tanto que incluso prefieren vivir de esta manera antes de ser salvados. Fíjate lo que dice Juan 3:19 al 21, ya lo leímos hace un momento. Y esta es la condenación. ¿Cuál es? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Amor ágape ahí, amor sacrificial por las tinieblas antes que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Verso 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Yo te quiero preguntar algo aquí. ¿Cuánto estamos dispuestos tú y yo a sacrificar por seguir amando el pecado de esta manera?
¿Cuánto estamos dispuestos, sabiendo esto y conociendo esto, cuánto estás dispuesto tú a sacrificar por seguir amando sacrificialmente el pecado de esta manera? La luz vino al mundo, pero dice la Biblia que amar las tinieblas o permanecer en las tinieblas es aborrecer la luz, y la luz es Jesús. Seguir amando mi pecado, seguir amando las tinieblas es preferir la condenación antes que la salvación por voluntad propia. Sin embargo, sigue diciendo el versículo 21, mas el que practica ¿qué? La verdad viene a la luz para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. Es lo que Pablo está diciendo acá en Efesios 5:8. Pero ahora son luz en el Señor. El que es luz en el Señor, dice Juan, practica la verdad, anda en la verdad y da fruto de la verdad. ¿Te das cuenta? La pregunta es esta: ¿cuál es el fruto que tú y yo estamos dando hoy? ¿Qué fruto estás dando? Jesús dijo: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Si te das cuenta, en los dos hay un tesoro y de los dos se da. ¿Cuál es el tesoro que hay en tu corazón? ¿A qué le estás dando mayor valor? ¿A las tinieblas o a la luz? Si tú no has renunciado a lo malo, si no has dejado lo inmoral, las malas palabras, el alcohol, el rencor, si no puedes perdonar por más que quieras, si no puedes amar, del tesoro de tu corazón estás sacando para dar. Pregúntate entonces, ¿qué estoy dando realmente? ¿Qué hay dentro de mí? Dice el verso 9, porque el fruto de la luz, ¿qué es? El fruto del andar en el Señor, el fruto de un nuevo creyente, un nuevo nacido, es bondad, justicia y verdad. Eso es ser hijo de luz. Es llevar a cabo estas características durante nuestro andar cristiano, las cuales son bondad, justicia y verdad. Me encanta porque Pablo, si te das cuenta, incluye la palabra toda, intencionalmente. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros menospreciar y decir, bueno, más o menos doy bondad, a los que me cae bien soy bondadoso. Hay justicia cuando me conviene. El creyente verdadero vive una vida de total, completa bondad, justicia y verdad. Es diferente a que quizá no lo logres en algunas circunstancias, pero tu mirada no puede quitarse de eso. Tu mirada debe ser constante en darle el lugar que merece. ¿Por qué? Porque son virtudes que Cristo te ha dado en tu identidad nueva. Eso es lo que nos diferencia de los billetes falsos. El vivir en bondad, en justicia, en toda bondad, en toda justicia y en toda verdad. No podemos seguir justificándonos al pensar que, bueno, todos somos pecadores, no pasa nada. No somos perfectos y nunca lo vamos a hacer, es verdad. O a veces nos comparamos con el otro. Oye, es que si me ves al lado de este, yo soy la cuarta persona de la Trinidad. A veces nos vemos así. Pero ellos no son el estándar de tu cristianismo. Ellos no son el estándar. No tienes que continuar y avanzar tu vida viendo o poniendo tu mirada en ellos. Se trata de que apuntes tu vida, tu cristianismo a Cristo. Que tu caminar sea Cristo, que andes con tus ojos puestos en Cristo. Si en algún momento te sientes mejor que otros y eso te lleva a justificar tu pecado, lo mejor sería que tu mirada sea Cristo, tu estándar sea Cristo, y ahí pregúntate, ¿eres mejor que Jesús? Entonces sigue adelante. Entonces avanza, entonces crece. Entonces no te detengas, busca que tu vida agrade al Señor. ¿Qué necesitas para alcanzar esto?
¿Qué necesitas para lograrlo? Por eso acá Pablo dice en los siguientes versículos: examina qué es lo que agrada al Señor, busca, pon tu mirada en Él, que Él sea tu estándar de vida, de tu comportamiento y de tu cristianismo, que sea Jesús, y no participes en las obras estériles de las tinieblas. Te lo voy a poner de esta forma: entre más conozcas a Cristo, entre más cerca, íntimamente estés con Él, más separación habrá entre tu vida y las tinieblas. Es la exhortación de Pablo acá. Entre más relación, intimidad tengas con Jesús, más separación, distancia habrá entre tu vida y las tinieblas. Eso es cuando dice: examina qué es lo que agrada al Señor. Enfócate en Él, en su bondad, en la justicia y en la verdad, y no participes de las obras estériles. Porque como dice Pablo en 2 Corintios 6, ¿qué relación hay entre la justicia y la injusticia? Entre las tinieblas y la luz, entre la verdad y la falsedad. No hay relación. Cuando tú vives en la justicia, en la verdad y en la bondad, queda exhibida la falsedad, la injusticia, la mentira, las tinieblas. Todo queda expuesto. Pero no va a venir solo. Necesitas tú ¿qué? Estar más cerca de Cristo, estar más cerca de su palabra, crecer en madurez, crecer en conocimiento, crecer en identidad, crecer en relación, y ahí habrá mayor identidad, mayor madurez, mayor cercanía y mayor distancia, por lo tanto, entre la luz y las tinieblas. Tú necesitas entender esto. Las tinieblas nos llevan a una vida vergonzosa, una vida en la cual nos hunde, nos entierra, pero muchas veces ni nos damos cuenta. Porque así es como maneja la oscuridad. ¿Te das cuenta? Cuando está más oscuro, menos errores ves en ti, ¿o no? Las mujeres se podrían pintar delante de un espejo con la luz apagada. Yo creo que no. Los hombres se han podido rasurar en una habitación oscura. ¿Y sabes qué va a pasar? Vas a salir de esa habitación viéndote como... Será vergonzoso. Bueno, los que andan en la oscuridad, son vergonzosas sus acciones, ¿sí? Y por eso prefieren mantenerse en lo oscuro. Por eso prefieren mantenerse en lo oscuro. Pablo dice acá en el verso 12, es vergonzoso andar en tinieblas, tanto así que hasta hablar de ello es vergonzoso, dice Pablo. ¿Cuánto más ser parte de eso? Piénsalo. Lo triste es que muchos creemos que podemos aún permanecer en secreto y que nadie nos va a ver en nuestro pecado. Muchos decimos: mientras no me vean, mientras no sepan lo que yo hago. Pero ¿qué dice Jesús? En Lucas 8:17, no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni secreto que no haya de ser conocido. Y creemos que nadie nos ve, pero Dios te ve. Creemos que estamos en lo secreto, pero Dios ve en lo secreto. Y tarde o temprano todo quedará expuesto. Todo saldrá a la luz. ¿Por qué? Porque su luz brilla hasta lo más profundo del corazón, deja en exhibición. Es por eso que si hay alguien aquí que profesa ser hijo de Dios, pero aún está en la práctica constante de pecado sin arrepentimiento, y vive justificando su pecado, y aún más menosprecia la santidad de Dios, es momento de que se arrepienta. Es tiempo de que se arrepienta, de que tome la decisión.
de dejar de pretender o aparentar, dejar esa vida atrás y se rinda al Señor Jesucristo. Dios todavía está dando la oportunidad, pero tú tienes que tomar la decisión de dejar esa vida atrás. ¿Por qué? Porque tarde o temprano el Señor va a sacar todo a la luz: el pecado, la maldad, la falsedad, hasta que no quede sombra en tu vida. Por eso terminan los versos 13 y 14 diciendo: pero todas las cosas se hacen visibles ¿cuándo? Cuando son expuestas a la luz. Pues todo lo que se hace visible es luz. Por esa razón dice: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Las escrituras, la luz de la palabra, nos han expuesto el pecado, la maldad, y no hay nada que quede oculto. Con la palabra de Dios iluminando nuestra vida, no hay nada que puedas esconder. Y te digo una cosa: delante de Dios, a la luz de las escrituras, todos somos pecadores y todos estamos separados de Dios, y nadie puede obtener ni ganar salvación por sí mismo. Todos somos culpables delante de Dios. Por lo tanto, despierta tú que duermes. Levántate de entre los muertos, que la luz de Cristo está para alumbrarte. Pablo dijo en el capítulo 2, si te acuerdas, que el hombre sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados. Que el hombre sin Cristo es insensible a la voluntad de Dios. Y muchos aún en esa condición, ¿sabes qué? Se llegan a considerar incluso autosuficientes, pero necesitan despertar, necesitan ver su condición de muerto, su condición de condenado, y clamar por el rescate de aquel que puede trasladarte de las tinieblas a su luz admirable. Este es Jesucristo. Es tomar la decisión, es ver tu condición, es darte cuenta realmente a la luz de las escrituras dónde estás. Que Cristo quiere iluminarte. Cristo quiere alumbrarte el día de hoy. Cristo quiere darte una nueva vida. Pero te digo una cosa: necesitas dejar la vida anterior. Aquella vida en la cual tú eras esclavo del pecado, esclavo de la vanidad, esclavo de la inmoralidad, de la avaricia, esclavo del odio, del rencor, esclavo de las drogas, del alcohol, de la homosexualidad, incluso de la promiscuidad. Dejar atrás la vida anterior. Porque Cristo quiere darte una nueva identidad llena de amor, misericordia constante, de armonía unos con otros y de paz que sobrepasa todo entendimiento. La luz de las escrituras revelan tu vida, y cada uno de nosotros nos damos cuenta dónde estamos parados hoy. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Vas a continuar amando las tinieblas o vendrás a la luz de Cristo? Yo no te voy a pedir que levantes la mano, no te voy a pedir que repitas esta oración conmigo. Yo le voy a pedir a Dios que tenga misericordia de ti o de aquel que esté pasando por esta situación. Que todos necesitamos venir a la luz. Tú mismo, pídele a Dios que te revele tu corazón, la realidad de tu corazón, y clama por su salvación, porque Cristo quiere alumbrarte. Él quiere alumbrarte. Este fue un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org.